de Educación. ¿Habría acuerdo? No. No, no hay acuerdo. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Matías Walker en el tiempo de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de Educación, Adriana del Piano. Decir que es un gusto poder terminar esta legislatura y ponerle un broche de oro a todo lo que ha sido la reforma educacional del gobierno de la presidenta Bachelet, con este proyecto sobre educación superior y sobre todo que tiene relación con la calidad en materia de educación superior. Creo que de alguna manera estamos cerrando de buena manera un camino que iniciamos con el proyecto de inclusión, en que fuimos capaces el año 2014, con toda la discusión que tuvo ese proyecto y en donde a la Cámara de Diputados le tocó un rol muy importante en mejorar ese proyecto de inclusión que termina con el lucro, la selección y el copago con recursos públicos. Y donde hemos visto además en las regiones donde se ha estado implementando la reforma que muchos colegios que en un principio fueron renuentes a poder entrar a la gratuidad, finalmente se les explicó que lejos de haber una disminución de recursos, lo que había era un aumento mediante la inclusión de la subvención por gratuidad, el aumento de la subvención escolar preferencial a la clase media y todos los sostenedores con auténtica vocación en pedagogía y en educación finalmente terminaron acogiéndose a la ley de inclusión. Nos alegramos mucho, sobre todo por los padres y por los alumnos de estos colegios que en un principio estaban muy angustiados por la suerte que iban a tener estos colegios. Y finalmente estamos hoy día aprobando este proyecto de ley que crea la institucionalidad necesaria para hacer frente a los nuevos desafíos regulatorios del sector, implementando la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, impulsando ajustes al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior mediante la modificación de la gobernanza de la actual Comisión Nacional de Acreditación, estableciendo la acreditación institucional obligatoria, consagrando por ley el financiamiento institucional de la gratuidad y avanzando gradualmente en su cobertura. Y acá me quiero detener, presidente, un minuto, porque este quizás va a ser el gran logro del gobierno de la presidenta Bachelet con el que pase a la historia. Logro del que este Congreso Nacional va a ser partícipe, consagrando por ley el financiamiento institucional de la gratuidad y avanzando gradualmente en su cobertura. Esto que al principio fue discutido, esto que quiso además cuestionarse en el Tribunal Constitucional, creando una tercera vía legislativa en este tribunal y denaturalizando absolutamente su objeto, hoy día ya nadie lo discute. Y tuvo que ser el presidente electo, además Sebastián Piñera, quien en la segunda vuelta presidencial tuvo que comprometerse ante la ciudadanía que no iba a haber un retroceso en materia de gratuidad de educación superior. Y eso sin duda, presidente, es un triunfo de nuestras ideas, es un triunfo también, por supuesto, del movimiento estudiantil y de todos los actores, todas las ONGs que en materia de educación nos pidieron aumentar la gratuidad, aumentar la cobertura y consagrar la gratuidad por ley. Incluso el nuevo ministro de Educación, recién designado ayer, Gerardo Varela, quien había sido crítico de la gratuidad y de establecer y garantizar la gratuidad por ley, tuvo que resignarse en su primera declaración a decir que él como ministro de Estado va a tener que ejecutar la ley
que estamos aprobando, que establece el principio de la gratuidad y va a tener que ejecutar lo que el presidente electo, Sebastián Piñera, sostuvo tras un cambio de opinión, un vuelco, si se quiere, en 180 grados, que él no va a retroceder en materia de gratuidad, donde, por cierto, aspiramos que en materia de educación técnica profesional, tal como fue la propuesta de nuestra candidata presidencial, Carolina Goich, podamos llegar, ojalá, a un 90% de cobertura en materia de educación técnica profesional, pensando, presidente, sobre todo en los 600.000 jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan. Y, por cierto, el objetivo inmediato que tenemos en el corto y mediano plazo de asegurar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables. Este proyecto también se hace cargo de fortalecer el sector técnico profesional mediante la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional y la consagración por ley del Consejo Asesor Técnico Profesional. Los principios que inspiran este proyecto, el primero de todos, muy defendido siempre por nuestro partido, la Democracia Cristiana, por nuestra bancada, en la Cámara de Diputados y también en el Senado, el principio de la autonomía. Este es un proyecto que pondera adecuadamente lo que es la fiscalización, lo que es el aseguramiento de la calidad con el principio de la autonomía universitaria, con el principio de la libertad de enseñanza, la calidad, la cooperación y la colaboración, la diversidad de proyectos educativos institucionales, el principio de la inclusión, que llegó para quedarse y ya no puede haber marcha atrás, el principio de la libertad académica. ¿Cuántos profesores, cuántos docentes fueron exonerados durante la dictadura de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de muchas universidades estatales y también del G9, porque no teníamos una ley que garantizara el principio de la libertad académica, la participación de todos los estamentos, el principio de la pertinencia, el respeto y promoción de los derechos humanos, la transparencia, las trayectorias formativas y articulación, el acceso al conocimiento, el compromiso cívico, la provisión mixta del sistema, reconociendo a las universidades estatales, a las universidades no estatales pertenecientes al CRUCH y a las universidades privadas, con un especial reconocimiento a las universidades, además del G9, que cumplen una vocación pública, como el caso de las universidades católicas. Tenemos además en la región de Coquimbo el caso de la Universidad Católica del Norte, que ha sido la universidad que más matrículas de estudiantes que se han acogido a la gratuidad ha incorporado dentro de sus planteles educacionales. Lo mismo en la Universidad de Concepción, la Universidad Austral. Es decir, es un proyecto que pondera adecuadamente los principios de calidad, de fiscalización por parte del Estado, de excelencia, pero también de libertad y de autonomía. Felicitar al gobierno de la presidenta Bachelet, la persona de la ministra Adriana del Piano, por lo mucho que ha hecho en materia de educación, sobre todo en materia de educación inicial. Acabamos de aprobar además la subsecretaría de la niñez. Nos llena de orgullo, ministra, cada vez que inauguramos un jardín infantil en nuestras regiones, entendiendo que cada uno de esos jardines infantiles supone una inversión superior a los 600 millones de pesos y que hoy día la infraestructura y calidad de esos jardines infantiles públicos sea mejor que el de cualquier jardín infantil privado. Este gobierno ha empezado por la educación de los niños, ha contemplado un mejoramiento de la educación en todos sus estamentos y con mucho gusto vamos a aprobar hoy día este proyecto de ley en materia de educación superior. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Walker. Continuando con el debate, tiene la palabra en el tiempo el Partido por la Democracia, la diputada Cristina